Saludos hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Voy a responder a la pregunta de la hermana usando el mismo texto que usé para la reflexión que envié temprano. Allí en Juan capítulo 6, versículos 5 a 9, leemos que Jesús prueba la fe de Felipe y por extensión a todos sus discípulos, que eso lo vemos en Lucas 9:12. Es importante recalcar que Jesús no intentaba de ningún modo descubrir qué había en el corazón de Felipe, más bien él, como Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón humano. En Juan capítulo 2, versículo 25, allí las escrituras también nos dicen, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Más adelante, en este mismo evangelio, es Pedro quien después de haber pasado mucho tiempo como discípulo de Jesús, ya le conocía, y allí en el capítulo 21, versículo 17, allí leemos, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Nota allí que hay un doble énfasis. Tú lo sabes, en primer lugar, y en segundo lugar, tú sabes. Efectivamente, aquí Jesús no necesitaba respuestas de Pedro, pero Pedro necesitaba aprender y necesitaba, por supuesto, ser restaurado, porque recordemos que él venía de haber negado a Cristo 3 veces. Después de esto, Pedro se afirmó y se mantuvo fiel hasta el martirio. Ese fue el propósito de la pregunta de Jesús a Pedro. No que Jesús llegara a conocer algo de Pedro que ya no conocía, sino que Pedro mismo fuese restaurado, que su fe fuese fortalecida. Lo mismo ocurre con Felipe en el texto que envié en la reflexión. Jesús no necesitaba las ideas de Felipe para concluir un plan. Sabía que Felipe no conocía ningún lugar para obtener ese pan y que no tenía un plan tampoco para poder conseguirlo. El Señor plantea aquí un dilema a manera de prueba a sus discípulos, para fortalecer, por supuesto, la fe de ellos. Otro texto que podemos citar es Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, donde dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto lo podemos ver también en el caso de Abraham, lo que nos dice allí Santiago. Él menciona que los hijos de Dios, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, todos se enfrentarían a diversas pruebas y estas diversas pruebas serían de todo tipo y allí claramente Santiago está explicando que eso pues tiene un propósito y el propósito es que en nosotros se pueda producir la paciencia, esto es el aguante, esto hace referencia también a la fortaleza debido a nuestro crecimiento, a nuestra obediencia y el conocimiento de Dios que se va profundizando, no solo por medio del estudio de las Escrituras, que es la parte más fundamental, sino por medio de nuestra experiencia al obedecer lo que la palabra de Dios también nos dice. En el caso de Abraham, ¿sabía Dios que Abraham sería obediente en la prueba? Claro que lo sabía. Tanto también como Dios sabía que Sara, su esposa, se reiría ante la idea de un embarazo a esa edad que ella tenía. A los ojos de Sara era completamente absurdo salir embarazada y probablemente eso le dio risa. Dios lo sabía. Dios conoce todas las cosas. Yo a continuación voy a mencionarles una lista de lo que las escrituras enseñan sobre el conocimiento de Dios. En primer lugar, tenemos que Dios se conoce a sí mismo como Trino, ahí en Mateo 11:27. Recordemos que Dios es infinito y que la mente humana no puede conocer a Dios de manera plena y total. Podemos conocerlo porque Él se ha revelado a nosotros, pero no de manera plena y total, porque una mente finita no puede contener lo que es infinito. No obstante, Dios es el ser infinito y su conocimiento es infinito como Él lo es, por lo tanto Él puede conocerse a sí mismo. En segundo lugar, segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, nos enseña que Dios conoce absolutamente todas las cosas, no hay nada que se oculte de Dios. En Mateo 6, 8 y 32
Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 32 nos dice que Dios conoce también todas las necesidades. Él no necesita que vamos a Él y le contemos las necesidades que enfrentamos, porque antes que naciéramos ya Él sabía que nos íbamos a enfrentar a esas necesidades. Número 4, en Mateo 10:30, las Escrituras nos dicen que Dios conoce aún las cosas físicas más pequeñas. En esto podríamos decir que no se escapan los detalles de Dios. En Primero de Reyes 8:39, allí las Escrituras nos enseñan que Dios conoce a la perfección el corazón del hombre. También tenemos otros textos como Salmo, capítulo 7, versículo 9, Proverbios, capítulo 15, versículo 11, Jeremías, capítulo 11, versículo 20, y así hay muchos otros versículos. Ahora bien, el punto aquí es el siguiente. Abraham aprendería a obedecer en medio de la prueba y de ese modo su fe sería puesta en evidencia, no para Dios, sino más bien para él mismo y también para nosotros. Por ejemplo, nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿cómo podríamos ver a Abraham como ejemplo sin una experiencia palpable que lo avale? Es decir, conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero lo conocemos de esa manera debido a su obediencia a la palabra de Dios. Y eso sirve para nosotros de mucho ejemplo. Por otro lado, Abraham tampoco podría haber conocido más a Dios, no podría haber conocido más de su amor, de su misericordia y de su fidelidad si no hubiera sido puesto a prueba. Eso es lo que también nosotros podemos notar en la vida de Job, después de ser probado, ahí en Job capítulo 42, versículos 5 y el versículo 6, el mismo Job, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hemos leído muchas veces el libro de Job y vemos las pruebas que Job enfrentó, y allí sencillamente no era para Dios saber si Job era realmente fiel. Esto era un conocimiento que ya Dios tenía acerca de Job, pero las pruebas fueron permitidas en la vida de Job para pulirlo aún más, para que hubiese mayor intimidad de Job con su Dios, para que Job pudiese conocerlo a él aún más y para fortalecer más su vida espiritual. Eso entonces es uno de los propósitos por los cuales Dios nos prueba a nosotros. Ahora bien, creo que es Pedro uno de los más claros en responder a esa pregunta que hizo la hermana. En su carta, él claramente, él dice allí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahora fíjese, aquí la razón por la cual la fe se prueba con fuego, la razón por la cual Dios nos pone a prueba. Y aquí dice: para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que esa es la razón. No es porque Dios quiere conocer lo que hay en nuestro corazón, porque ya Él lo sabe de manera perfecta. Dios usa las circunstancias, las pruebas, los tiempos difíciles para perfeccionarnos, para revelar a nosotros mismos y a la gente que está a nuestro alrededor si la fe que tenemos es real o es ficticia, y para acercarnos más a Él en caso de que hayamos creído en Él y para conocerlo aún más. Dios les bendiga.